Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula El Evangelio es poder de Dios. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, Pablo introduce el tema de su carta a los romanos en los versículos 16 y 17 del capítulo 1, y ese tema es la justicia de Dios y cómo esa justicia de Dios es revelada en el Evangelio de Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Leon Morris comenta respecto a estos dos versículos. Estos dos versículos tienen una importancia fuera de toda proporción de su tamaño. Y podemos coincidir con Morris respecto a esto, en que es demasiado lo que estos dos versículos contienen, tanto que es maravilla, como veremos en breve. Primeramente, el apóstol declara con gran convicción: no me avergüenzo del Evangelio. Esto revela el corazón de Pablo. En una ciudad tan sofisticada como Roma, algunos podrían sentirse avergonzados por un evangelio centrado en un Salvador judío y provinciano, crucificado y aceptado casi exclusivamente por personas de la menor clase, pero Pablo no estaba avergonzado del evangelio en lo absoluto. ¿Acaso lo estamos nosotros? Como Pablo y como los cristianos de aquellos tiempos, no deberíamos estar avergonzados de Cristo en lo absoluto. William Hendrickson comenta sobre esta total ausencia de Pablo en cuanto a la exposición del Evangelio a todo tipo de persona. El apóstol no vacila en predicar el Evangelio, ya que amaba mucho esas nuevas buenas. En el contexto precedente, Pablo había hecho mención de gente sabia, como también de gente ignorante. Deben de haber existido muchos filósofos en ciudades tales como Atenas, Corinto, Éfeso y no en menor medida en Roma. ¿Es que acaso Pablo ha retardado su viaje a Roma por vergüenza de encontrarse con estas personas tan altamente educadas? Por supuesto que no. Cuando Pablo escribe no me avergüenzo del Evangelio, lo más probable es que él quiera decir me enorgullezco y me gozo de tener la oportunidad de proclamar el Evangelio. ¿Y por qué no habría de estar ansioso de proclamar el mensaje de salvación por medio de Cristo, las noticias respecto al Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios? Y agregamos a lo dicho por Hendrickson: ¿acaso no nos gozamos también nosotros cuando proclamamos el mensaje de salvación a los demás, sabiendo que este es un privilegio y un deber, y que no hay mayor gozo que comunicar las buenas nuevas de vida en Cristo el Salvador? ¿Y por qué no deberíamos de avergonzarnos del Evangelio? Pablo responde esto inmediatamente: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este es el por qué Pablo no estaba avergonzado de un evangelio centrado en un Salvador crucificado. Él sabe que el evangelio, es decir, las buenas nuevas de Cristo Jesús, tienen un poder inherente. Nosotros no le damos poder, sino que es el evangelio el que tiene poder por sí mismo, y nosotros solo paramos de estorbar ese poder del evangelio cuando lo presentamos efectivamente y no lo callamos. Los incrédulos pueden hacer burla del evangelio. Los creyentes cohibidos y atemorizados pueden callarlo. Pero una vez que el Evangelio es presentado clara y abiertamente, vemos que tiene poder. Y vemos que tiene poder en que cuando es aceptado salva y transforma las vidas. Y vemos que tiene poder en que cuando es rechazado no deja de acusar, de confrontar, juzgar el pecado de los hombres y de llevarlos indefectiblemente al banquillo de los acusados del Señor, aun cuando ellos mismos dicen no creerlo. Son acusados en sus conciencias, almas y corazones. Esto sucede hasta en los más rebeldes, porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es ciertamente noticias buenas, noticias de salvación, pero es mucho más que información, tiene un poder inherente. Morris agrega algo y dice: ¿cómo es que el Evangelio es poder? El Evangelio no es un consejo para las personas, sugiriendo que ellos se levanten a ellos mismos. Es poder.
los levanta. Pablo no dice que el Evangelio trae poder, sino que es poder, y el poder es de Dios en eso. El poder del Evangelio para salvación viene a todo aquel que cree. Dios no retendrá la salvación del que cree, pero creer es el único requisito. Por eso cabe preguntar en esta hora: ¿en dónde busca usted ese poder que tanto necesita para poder tener un cambio rotundo y de raíz en su vida? ¿En dónde es que usted busca ese poder que tanto necesita para tener un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento? ¿Acaso lo busca en usted mismo, en su propia fuerza y sabiduría, en un conocimiento superior, en una filosofía o en la política, o en el dinero y las cosas materiales, o en las personas? ¿Tal vez en alguna persona en especial? Ese poder se encuentra solo en el bendito y precioso poder del Evangelio de Dios en Cristo su Hijo. Solo ahí se encuentra un poder real. Así que no lo busque fuera de esto, porque no lo encontrará. ¿En dónde buscará usted un poder real para su vida y su eternidad en este día? ¿Lo buscará en Cristo o lo buscará en otro lugar? ¿En dónde buscará usted un poder real en este día y cada día de su existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.